Hola amigos y amigas, estoy aquí, si ustedes pueden ver, en la sala de música de la escuela donde estoy trabajando, la Escuela Uruguay, y estoy aquí presente con el diputado Tomás Lago Marcino, que gentilmente quiso venir también aparte a conocer la escuela y a conversar con nosotros para saber cómo va el tema ya en la Cámara, cómo ha sido ese cambio de la sala de médico al Congreso. Bueno, primero que todo, Danitza, muchas gracias por la invitación, no solo a tu programa, sino que también a este colegio tan emblemático en Valparaíso, que lo había visto por fuera, pero no me había tocado entrar, así que contento por estar conociendo este nuevo lugar, especialmente la sala de música, que es tu espacio. Sí. Así que Gracias. bastante contento, y también un saludo a los que van a estar viendo esta transmisión, esta grabación en su momento. El cambio desde el hospital y el consultorio al Congreso es bastante vertiginoso, es un cambio bastante significativo, pero creo yo que no tiene tantos cambios en la práctica, en cuanto a la forma de pensar las cosas. Los médicos tenemos varias deformaciones profesionales, entre ellas está la de constantemente estar buscando un diagnóstico. Y una vez hallamos un diagnóstico, una hipótesis diagnóstica, buscar un tratamiento. Y creo yo que ese proceso mental que uno genera no solamente cuando estudia esta carrera, sino también cuando la ejerce, de estar constantemente buscando diagnósticos, problemas que tienen las personas, de repente es medio incómodo también para los que uno conoce, porque que a alguien le pasa acá, oye, tú tienes esto, me parece que ¿te has hecho este examen? O bueno, Sí. es parte de la deformación profesional, y creo que esa estructura mental ayuda mucho a la tarea legislativa, la tarea fiscalizadora. Sin ir más lejos, uno siempre está buscando problemas, diagnósticos, y también rápidamente dentro de nuestra mente, los que tenemos una profesión de la salud, pero también otras personas, buscar una solución, una resolución. Por ejemplo, esta semana, estas casi 2 semanas, mañana se cumplen 2 semanas desde que asumí, han sido muy agitadas, porque teníamos una cola de cosas que habíamos visto y que queríamos oficiar, y hemos enviado una cantidad de oficios tremenda en una cantidad de materia enorme. Me imagino. Pero de entre todo eso, a mí me gustaría destacar dos o tres cosas. Un oficio por el tema de transporte, que está crítico en la región, en la cual hemos pedido que se acelere el nombramiento del Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, y además se fiscaliza adecuadamente a las empresas de transporte que se han ganado las concesiones de línea, como primer punto. Un segundo punto, oficiamos directamente al ministro de Educación para que se aumente la beca de alimentación de la educación superior, BAES, la famosa tarjeta FUNAEP, de los actuales 32.000 pesos, que se han reajustado 2 veces desde su inicio en 2004, a al menos 1.5 UF, que se incluya en los meses de enero y febrero, y que adicionalmente los montos excedentes de un mes puedan traspasarse al siguiente. De hecho, este oficio rápidamente lo transformamos en un proyecto de resolución, que un proyecto de resolución, así también para aprovechar de educar un poco, Sí. es una iniciativa en la cual un parlamentario o un grupo de parlamentarios buscan que la Cámara se manifieste sobre un tema o haga una solicitud formal al presidente. Y en esta materia presentamos un proyecto de resolución que ingresamos el día lunes de esta semana, y que esperemos que esté en tabla de vuelta a la semana distrital, es decir, los primeros días de abril, para que la Cámara se pronuncie esta temática con un visto bueno. Y finalmente enviamos también un tercer oficio muy interesante, en la cual le pedíamos a la ministra de Salud declarar a Valparaíso, y en particular el Hospital Carlos Van Buren, en una situación de catástrofe, y le pedíamos que fuera declarado prioridad nacional de reposición y de infraestructura, además de inyectar recursos en una serie de materias, como es la reposición de la unidad de alimentación, que se cayó hace no tantas Sí. semanas, una estructura que era de 1930, pero que no era la más antigua del hospital. Ya. Hay partes del hospital que son más antiguas que 1930.
que también se tienen recursos para una ampliación de la urgencia adulta, urgencia infantil. Vimos también imágenes dramáticas esta semana de niños en la sala de espera en el piso, justamente porque no habían espacio. Sí, eso está Y adicionalmente el aumento de 28 camas de distinto tipo dentro de la infraestructura del hospital como una medida de mitigación en la espera, por supuesto, de un nuevo hospital. Ha sido mucho trabajo estas 2 semanas. Te escucho y me imagino, porque yo esperaba, no sé, que me hablara el médico, pero te pusiste la camiseta, la chaqueta, todo del legislador para poder organizarte, está ya dominando el tema del transporte, de la infraestructura hospitalaria, aunque igual tiene que ver con tu área que es de la salud, pero siento que eso es empaparse de lo que uno va a hacer, aparte que son 4 años de legislación, así que te felicito porque en 2 semanas ya saber qué cosas más o menos ir viendo para poder ir solucionando, porque las cosas, lamentablemente la burocracia chilena, tú partes hoy, pero no sabes cuándo en realidad va a tener el fruto o la respuesta. Pero tengo una pregunta sobre el tema del diagnóstico, porque así, pensando igual en el tema de que tú sabes una patología de acuerdo al diagnóstico que tú vas detectando. Pero en este tema del país, ¿cómo tú sientes que puedes ir viendo estas distintas dificultades que tiene la ciudadanía, el tema, te mencionaba antes, de la salud mental, del estrés laboral, de la precariedad quizás del trabajo? ¿Cómo tú piensas que vas a ir pudiendo diagnosticar para qué soluciones tratar? ¿Tienes un equipo? ¿Te has ido apoyando de algo? ¿Cómo sientes esa parte? Por supuesto que hay equipos, en general los equipos de los parlamentarios son bastante pequeñitos. Es un equipo pequeñito, pero muy comprometido, con mucha energía y con mucha ganas de hacer muchas cosas, al igual como yo, que me toca liderarlo. Y por supuesto que uno siente de repente que esto es una pelota gigante. Es como cuando uno era niño y había una pelota grande y uno no tenía cómo agarrarla. Esto es lo mismo, uno siente que son tantas cosas que son como una pelota gigante que no le alcanzan los brazos para darle vuelta y agarrarle, como que trata de agarrarle y se resbala, para un poco materializar esta sensación que es tan abstracta. Y en ese sentido hay temas de sobra y uno no sabe por dónde partir. Por supuesto que en estas primeras semanas hemos partido por temas muy territoriales, por pedir algunos oficios de temas muy puntuales de algunas comunidades y temas más macro como es los que te mencionaba, tema transporte, JUNAEP, que es un tema nacional, y Hospital Carlos Van Buren. Pero esperamos, por supuesto, ir avanzando en otras materias. Me toca justamente presidir el primer año de la Comisión de Salud, donde creo que hay una agenda que desafortunadamente tiene una prioridad. Yo tengo bastante eco del tema de salud mental y de hecho tenemos una propuesta legislativa en cuanto a la obligatoriedad de que se generen protocolos de salud mental a distintos niveles educativos, que esperamos presentarla dentro de los 4 años, porque estamos preparando también otros proyectos de ley en paralelo sobre temas de salud, por supuesto, y otros también. Pero al día de hoy, por lo menos de mi diagnóstico de la situación sanitaria del país, es que estamos en una situación catastrófica. Porque la pandemia ha obligado por cerca de 2 años a sistemas de salud a destinar su esfuerzo en el combate de la pandemia y lo ha distraído de sus labores habituales, para las cuales ya se hacía poco el sistema de salud. Entonces tenemos récord de listas de espera quirúrgica y de especialistas, tenemos una cantidad de pacientes que no han sido controlados, una cantidad enorme de garantías GES que no se han diagnosticado, de cánceres que tampoco se han diagnosticado y por tanto no tratados. Entonces yo veo que el día de hoy hay un desafío mayúsculo del cual me toca ser parte como integrante de la Comisión de Salud, pero adicionalmente como presidente de la Comisión de Salud, de empujar al Ejecutivo, fiscalizarlo adecuadamente para que tenga un rol en la reactivación de nuestra red asistencial para disminuir estas listas de espera y que una vez logremos esto, y un poco también en paralelo, pero es difícil, es muy difícil en este caso caminar y mascar chicle porque la situación es bastante dramática, poder avanzar en otras materias donde la salud mental, por cierto, que es una de las más relevantes a mi modo de ver. Oye, pero pensando también en eso, como ya, plantear el tema de lo que está en deuda, ¿cierto? Las listas, la salud.
pero ¿qué pasa con la prevención? Nosotros somos un país, no sé, una idea se me ocurrió, somos un país súper costero y lamentablemente por este tema de la pandemia se negó mucho la visita a parque, visita a playa. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de hacer actividades o trabajar para que la ciudad también sea amigable? Porque eso también genera estrés, cansancio, sedentarismo. Mismo Valparaíso, no hay espacios para que los ciclistas, no hay plazas para que los niños vayan a jugar. Entonces, eso también pienso podría ir como a la mano. No me acuerdo un tiempo, yo cuando era chica, habían bailarines, no sé, con Pedro Montt o deportistas en las playas que hacían baile entretenido. ¿Se podría trabajar como a la par o tú te quieres concentrar primero en los problemas que tenemos ahora y después ir viendo esas otras alternativas? Mira, como decía, esto es una pelota tan grande que uno no sabe dónde tomarla, entonces... Yo tenía más problemas. Obviamente uno dice, chuta, ¿qué priorizo, qué agarro? Porque uno no puede agarrar tantos temas, sobre todo porque todo tiene sus tiempos, uno tiene una capacidad y también el equipo de uno de redactar, de escribir, de estudiar, de analizar, de obtener datos, de analizarlo, de plantearlo, de tratar de conversarlo con otros parlamentarios, con el Ejecutivo, con los gobernadores, con el alcalde, etcétera. Sí. Entonces, pero planteando el punto o tocando el tema que tú planteas, yo creo que en Chile hemos tenido dos grandes políticas públicas y nos falta una tercera. Me explico. Hace no tantos años tuvimos una ley que se llamó Espacios Libres de Tabaco. A los que tenemos cierta edad nos acordamos de que salíamos de las discos con la ropa pasada a pucho. Sí. Y de un momento a otro uno iba a carretear y los asmáticos no tenían problemas. Yo pude empezar a carretear porque uno salía con la ropa pasada a humo. Entonces esa fue una gran política pública y cuyos efectos los estamos viendo más de una década después, con un estancamiento del crecimiento del hábito tabáquico en las últimas encuestas nacionales de salud. Y en paralelo, o sea, un tiempo después, tuvimos otra gran política pública que yo espero que veamos los resultados en unos 5 o 6 años más, que es el etiquetado de alimentos. Y que ha permitido que en espacios como en este colegio, los niños, niñas y adolescentes vayan diciendo o internalizando dentro de su cultura, de su raciocinio, mira, hay ciertos alimentos que son más perjudiciales porque tienen más sellos. Eso es una política pública que a mí me encanta. Una que combatió el tabaquismo, otra que combate la alimentación no saludable, y nos falta una política pública que combata la tercera arista, que es el sedentarismo. Y que yo no tengo la varita mágica o la propuesta que vaya a solucionar este tema, pero creo que para avanzar en esta temática hay que incorporar dos grandes actores. Uno, que son los clubes deportivos, que han sido dejados muchas veces de la mano, que no son potenciados, que en el último tiempo cada vez cuesta más encontrar líderes y lideresas que tomen a cargo esos clubes deportivos, y por supuesto también los colegios. Ahí yo creo que, de hecho, de repente hay clubes deportivos que no tienen una cancha y tienen un colegio a la vuelta de la esquina que sí tiene cancha. Entonces, falta una política pública que propicie el deporte y que combata el sedentarismo, y creo que ahí necesitamos avanzar en esta materia. Es una ley potente, así como tuvimos el espacio libre de tabaco, así como tuvimos etiquetado de alimentos, una que combata el sedentarismo. No olvidar los centros culturales que sí se han ido gestando en distintos territorios, así que los artistas también han hecho su aporte, quizás no han sido tan visibilizados, pero han tratado de motivar este tema del sedentarismo, también del cansancio también, cierto, mental, de lo que origina el trabajo, qué sé yo. Otra pregunta. ¿Qué piensas sobre todas estas políticas, estas renovaciones que se están haciendo ahora, pensando que va a venir una nueva constitución, o sea, un nuevo manual? ¿Piensas que ya la visión del nuevo Parlamento está enfocado en esa nueva carta que se está gestando, o tendría que después, con ese manual, hacer otras leyes, o esto se podría como adaptar? ¿Cómo tú ves ese ambiente dentro del Congreso? O sea, yo creo que los congresos tienen que ser un reflejo de la sociedad, de las distintas visiones de país que tiene la sociedad.
y por tanto, si es que tomamos en cuenta que antiguamente teníamos un Congreso que era binominal y que solamente tenía dos visiones de mundo, el día de hoy tenemos un Congreso en el cual hay múltiples visiones de mundo. Yo creo que este es el Congreso, la Cámara de Diputados y Diputadas, con visiones de mundo más diversas que hemos tenido. Y eso también hace, por supuesto, a la vez como es un gran punto positivo y una fortaleza la diversidad, también en algunas materias es una debilidad, que es ponerse de acuerdo, por supuesto. Entonces yo espero que en la nueva Constitución no perdamos esto que ha costado mucho conseguir, que es la diversidad de visiones de mundo que tenemos en el Congreso. A pesar de que hay unas que, por supuesto, a mí no me gustan y que me parecen incluso atentatorias en algunos aspectos, pero están ahí y está bien que estén ahí porque representa ciertos chilenos y chilenas que, por supuesto, hay puntos que no comparto nada con ellos, pero están ahí. Ahora, por supuesto que espero que el Congreso al que dé vida la nueva Constitución mantenga esta diversidad que vemos en la Cámara de Diputados y Diputadas. Yo no veo la misma diversidad así en el Senado. El día de hoy se está planteando un Consejo Territorial, que no sé si es que ese cambio de denominación o atribuciones cambie su composición. Creo que es un tema que hay que revisar, pero sí yo estoy bien esperanzado de que cambie un poco las reglas del juego y la lógica del poder en el país, en la cual, independiente de que se está redactando un estatuto de derechos fundamentales que me parece valiosa su existencia y la amplitud en estos temas que está teniendo, creo que es más valioso lo que varios autores del mundo constitucional han llamado la sala de máquinas, que es cómo se operativiza esto, porque está bien. Garantizamos un derecho en la nueva Constitución, pero después hay que ponerlo en práctica. Y esa puesta en práctica son leyes, después son reglamentos y después una institucionalidad que tiene que adaptarse. Es decir, si si cambiamos la visión de educación, cada uno de los colegios en el país va a tener que adaptarse a eso, y eso no es rápido. Igual en salud, igual en deporte, igual en todas las temáticas. Entonces, a mí lo que más me interesa el día de hoy es que tengamos una buena sala de máquinas en la nueva Constitución que permita que los distintos poderes del Estado, contrapesos y visiones de sociedad logren ponerse de acuerdo en un camino de país que queremos obtener en cada una de las materias, que finalmente sea el reflejo de también el Estatuto de Derechos Fundamentales que tengamos. Ahora escuchándote, me planteaba igual un tema que yo siempre daba como por hecho de que, por ejemplo, yo pienso que no tengo que botar papeles al suelo, cambiando como el tema, para graficarlo también con el tema de la escuela. Pero lamentablemente nuestra humanidad nos obliga a que antes de que esa persona lo concientice, tiene que estar en una ley. Como tú dices, que eso de que tiene que pasar muchos años para que la gente lo concientice, pero empezó por un grupo de personas que vio venir este tema, por ejemplo el del cigarro, ¿cierto? ¿Tú ves que nosotros como sociedad estamos preparados o hay? Yo siento que sí, pero te lo planteo a ti. ¿Cómo ves que esto va como hacia esa proyección que muchos tenemos de visión de país? ¿O realmente esto está así como desbordado? Como tú dices también, este grupo quizá dentro de la Cámara que existe dentro de nuestro país, los negacionistas, las personas que piensan, bueno, no vamos a entrar en crítica, pero que piensan que ellos tienen la razón y nadie más es capaz de racionalizar, para lograr ese país que se quiere, porque no todo tiene que ser, pienso yo, impuesto. Hay cosas que tienen que nacer por el simple hecho de ser seres humanos, el bien, el mal, el ser consciente de nuestro cuerpo, del otro. ¿Cómo tú ves que nosotros como quizás chilenos o humanidad, bueno, chilenos en realidad, estamos preparados para esto? Bueno, a nadie le gustaría tener penas contra el asesinato, pero desafortunadamente hay asesinos, al igual como hay violadores, al igual como hay abusadores. Entonces, desafortunadamente, la cultura humana o la naturaleza humana y ciertos individuos nos obligan como sociedad a ponernos de acuerdo
en situaciones extremas como esta, por supuesto, que son atentan contra la dignidad humana más, más profunda, y también en regulaciones de temas que son más, no diría más someros, pero menos profundos, como por ejemplo puede ser el tabaquismo u otras materias, como votar un papel, pero que también es muy importante. Y por supuesto que yo siempre hablo que tenemos una constitución escrita, que es el texto constitucional, y tenemos una constitución no escrita, que es la cultura de un país, que es el conjunto de valores, costumbres, estereotipos, etcétera, que están insertos en un país, en su globalidad y también en sus regiones, en sus comunas. Por algo en algunas partes se dice pan batido, en otras marraqueta, en otros pan francés. Eso es parte de la cultura de un país. Lo doy un ejemplo tan sencillo, tan educativo. Tan educativo. Entonces, las leyes también están hechas algunas para cambiar la cultura. O sea, nosotros sería ideal que las personas por solamente temas educativos lo educáramos y le dijéramos, mira, no se puede fumar dentro, pero hay que tener una ley, desafortunadamente. Y esto para muchas materias. Y una política pública integral. Entonces, en ese sentido, tomando esto en cuenta, hay que avanzar en muchas materias que, por supuesto, también vayan cambiando la cultura de la sociedad desde una perspectiva de circunscripción, de regulación, incluso me atrevo a decir en algunos momentos de prohibición de hacer ciertas cosas, porque la ley de espacio libre de tabaco prohíbe hacer algo en un espacio determinado, y eso está bien porque cambia la conducta humana y nos lleva a tener una sociedad más sana, biológicamente hablando, y también psicológica y socialmente. Así como, por supuesto, y esto no solamente es materia de ley, sino que también los movimientos sociales han contribuido mucho. El ejemplo clásico es el del movimiento feminista. Yo creo que el movimiento feminista saliendo a las calles ha contribuido más a derribar el patriarcado y a impulsar nuevas masculinidades, diría yo, que muchas leyes y políticas públicas, porque lo han logrado visibilizar, se han tomado las calles. Y eso también, y eso está muy bien. Es decir, también quiero reforzar la idea de que no solamente las leyes cambian cultura, sino que lo hacemos en nuestra construcción social. Quizás el movimiento feminista fue más un electroshock en ese tema, pero también cuando se arma tejido social, cuando compartimos, cuando se arman cooperativas, cuando alguien en un barrio se le ocurre poner un punto de reciclaje, eso va también cambiando cultura, porque ya la existencia de un punto de reciclaje en un sector nos hace tomar la mentalidad de que tenemos que reciclar. Sí. Y eso no es una ley necesariamente, podría ser una ley. Pero hay muchas cosas en juego, porque lo que tú mencionabas, el tema ponte tú, del tabaco era en espacios públicos cerrados, pero muchas ya familias también lo aplican en sus hogares, diciendo que no está prohibido. O el mismo tema del feminismo, que yo lo veo aquí de repente en estudiantes, obviamente las más pequeñas, que tú le preguntas de qué trata y todavía existe un desconocimiento. Entonces puede ser un movimiento, pero si no existe el papel, el decreto, la ley, se va olvidando y las nuevas generaciones van perdiendo el por qué pasa esto y se pierde un poco de la memoria. Y es súper importante ese registro. Estamos parece como en el tiempo. Quería hacerte la pregunta sobre, así como está sacando el tema, algo como ciudadano. ¿Los políticos debiesen atenderse en la salud pública? Yo soy FONASA, así que por lo menos yo sigo esa conducta. Excelente. Pero obviamente no todos lo hacen. Pero sería como, piensas tú, éticamente. Yo creo que tenemos que avanzar a un sistema universal de salud donde todos tengamos una base de atención en el sistema público, y de ahí que me parecería un muy buen ejemplo que los políticos partían haciéndolo. Ahora, y de la educación, por ejemplo, que en este caso estamos en una escuela pública, ¿consideras que los políticos también debiesen aspirar a que los estudiantes, sus hijos, también estudiaran en los colegios públicos? Yo creo que es difícil a una persona obligarla por sus hijos. No, sí, pero es más que nada por el tema de personaje público.
O sea, es una persona que está representando, se supone, en su quehacer, algo que el pueblo le fue encomendado. A mí me gustaría, tener a mis hijos, cuando si alguna vez los tengo, en el colegio donde yo estudié, que es el Rubén Castro de Viña del Mar, que es un colegio subvencionado. Y creo que ahí, por supuesto, y yo también estudié también en un liceo público, que es el Liceo José Manuel Balmaceda de Argreo, no sé si lo ubica, de Viña del Mar. Entonces, yo creo que a una autoridad obligarla a que tenga a una segunda persona es complejo. Pero sí, el tema de la salud también me parece mucho más relevante porque implica la misma autoridad ella misma. Yo lo veo por el tema de cambio de sociedad. Bueno, los que me conocen saben que yo he trabajado en muchos colegios y mis hijos han estado conmigo donde yo he estado, porque el tema también del cuidado y por la lejanía. Pero también existe el tema, no sé, como profesional, de confianza con mis colegas. Sé que el trabajo que ellos realizan es igual o mejor, no voy a decir mejor, pero es igual que un colegio subvencionado o privado. El tema son las condiciones. Yo te contaba ahora, nosotros tenemos aquí una sala, pero costó mucho para que el especialista, en mi caso profesora de música, en otros casos profesora de educación física o arte, tengan un espacio. Y es, pienso yo, súper requerible que pensemos que todos los ciudadanos de Chile merecen los mismos espacios, la misma infraestructura, las mismas condiciones para aprender. Entonces, es como una visión personal, de profe también, de pensar de que todos, de una u otra manera, y sobre todo pensando también en los inmigrantes, tienen el derecho a tener una buena educación. Ahora, por ejemplo, yo creo que uno de los factores más importantes de la educación es la composición social del alumnado, que es un punto fundamental. La educación ha jugado un rol en la desagregación, en la segregación, en la estigmatización, en la discriminación, porque obviamente todas las personas de una élite política, social, económica, cultural, estudian en los mismos colegios. Yo creo que ese es el gran problema, a decir verdad. Y por lo menos yo creo que hay que potenciar y obligar a las distintas instituciones educacionales a cumplir con una función social, y esa función social es también una diversidad de composición social del alumnado. Creo que hay colegios que logran eso, muchos colegios. La educación pública lo logra en sí porque es parte de su rol fundamental. Y creo que el punto es que el hijo de un diputado vaya al mismo colegio del hijo o hija de otra persona que cumpla otras funciones en la sociedad. Eso me parece lo fundamental a mí. Y en ese sentido, por supuesto que el colegio donde yo estudié, que es el Colegio Rubén Castro de Viña del Mar, cumple ese rol social. Y por eso también lo planteo de esa forma. Ahora, el desafío tremendo es lograr eso a todo nivel, y eso siento yo que es en la educación pública. Ahí en el segundo gobierno de Bachelet se hizo un avance significativo, creo yo, que lo despreciamos en su momento, lo vimos como un avance muy poquito, pero bueno, también se planteó una nueva constitución y se hizo un proceso constituyente, un poco casi la bolita de cristal. Entonces, considerando aquello, yo creo que el camino el día de hoy es lograr que todos los colegios en Chile tengan una composición social del alumnado diversa, para que la persona, el hijo o hija del gerente, del líder, esté en el mismo colegio donde está el hijo o hija de una persona que trabaja como TENS en un hospital, o de un conductor de micro, o de un profesor o profesora, y así sucesivamente. Sí. Yo creo que eso es lo que tenemos que lograr el día de hoy, porque eso va a ir terminando con el clasismo, los estereotipos, la estigmatización, la segregación, etcétera. Ay, me surgen tantas preguntas. Porque finalmente entiendo que ese es el punto de la pregunta. Sí, ese es el punto de la pregunta. Exactamente, porque al final todos estamos construyendo un solo país
y tenemos que aprender a reconocernos, a valorarnos, a cuidarnos, porque no se trata quién ostente ciertos cargos, sino cómo nos complementamos para hacer, en este caso, por ejemplo, una unidad educativa. Entonces, todos los estamentos son necesarios. Y sobre todo ahora pensando, y que la educación, por suerte, está mucho más abierta a las personas con distintas visiones, condiciones también del aprendizaje, ¿cierto? Entonces, la sociedad, pienso yo, no sé, Chile siento que está dando grandes pasos para poder llegar a ser una sociedad realmente inclusiva. Tomás, te agradezco que hayas venido, sé que vienes de tu trabajo, bueno, es una semana, como tú bien mencionabas, para ponerse ahí las pilas y trabajar a full. Te lo agradezco nuevamente, siempre eres bienvenido, tú sabes, hay algunas cosas pendientes ahí. Como músico, no sé si quieras cantar alguna canción. No, ¿Sí te no, no me resulta. Ya, pero quizás para la próxima podrías pensar en hacer algo y también, si quieres también venir a después a hacer alguna presentación con los estudiantes, también eres cordialmente invitado. Por supuesto, siempre disponible a toda interacción. Sí. Ahora uno canta más en la ducha o en privado, me pone ahí en un aprieto, pero Pero es parte, ¿cierto? pero es parte. Obviamente la música, yo creo que la música debería favorecerse mucho más a todo nivel en el sistema educativo y también fuera de este. Yo creo que no hay espacio el día de hoy para ejercer la musicalización, la música. Hay muchas bandas juveniles y de adultos mayores que están muy invisibilizadas y que no son potenciadas. Yo creo que ahí también las organizaciones territoriales, las juntas de vecinos, podrían cumplir un rol mucho más mayor en esto que es también cultura. Porque no solamente, o sea, se está planteando, volviendo un poco, se está planteando incluir en la Carta Magna el derecho a la cultura, pero ¿cómo lo materializamos? Es que la cultura es la vivencia, como tú bien decías delante. Pienso que más que eso sería como, no sé, ser feliz. ¿Qué es lo que te hace feliz? Y el arte, la música, te dan esa sensación de bienestar. Entonces... Bueno, vamos a tener para hartos programas más. Sí. Así que te lo agradezco de nuevo y nos estamos viendo por ahí. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Chao.